Buenas noches, alumnos. Buenas noches, doctor. Arrancamos nuestra clase, ya no admitimos más a nadie porque si no, no empezamos nunca. Empezamos, vamos a ver prostatitis. Bien. Ustedes saben ya que el sufijo itis significa inflamación e infección, o sea que se darán cuenta que prostatitis significa proceso inflamatorio infeccioso de la próstata, hablando muy generalmente. Bien. Las prostatitis, a ver un momentito, clasificación, ya. Las prostatitis, generalmente hombres de 20 a 35 años con antecedentes de alguna enfermedad venérea, sobre todo gonorrea. Uretritis, sabremos, uretritis, ya sea gonocócica o clamidiásica. Y en gentes de más de 50 años con problemas prostáticos, que tienen mayores posibilidades de desarrollar prostatitis aguda. Entonces, 20 a 35 años, 20 a 35 años, esto. Contéstame lo que está en clase, mi papá. Y de 50 años o más, problemas con hiperplasia prostática benigna. ¿Vean? Bien, a ver. Y hemos dicho que es prostatitis y vamos a hablar de la clasificación previamente antes de adentrarnos en el tema. Según la presentación clínica y la etiología, podemos decir que hay prostatitis bacteriana aguda, prostatitis bacteriana crónica. Esas son las dos variedades de prostatitis que vamos a ver. Entonces nos adentraremos en lo que es la prostatitis bacteriana aguda. Como dice su nombre, es un proceso inflamatorio e infeccioso bacteriano, cuya etiología están los gérmenes que ustedes ya conocen, gram negativos y gram positivos. Gram negativos, el que más prepondera siempre es Escherichia coli, Klebsiella protocerratia después, Pseudomonas, y en gram positivos tenemos Enterococo, Estafilococo aureus. Esta parte etiológica, por eso era importante empezar la parte de infecciosas hablando de esto, de la etiología, porque cada vez que veamos algún proceso agudo o crónico infeccioso del aparato urinario, siempre van a aparecer estos gérmenes, para que no se olvide, ¿ya? Bueno, ¿cómo se propaga la prostatitis bacteriana aguda? Generalmente es por vía retrógrada, por vía canalicular, desde la uretra hacia la próstata en forma retrógrada. Esto sucede habitualmente cuando la presión intraprostática o intrauretral prostática, o sea, la presión que dentro de la uretra prostática está aumentada. ¿Y cuando está aumentada? Si ustedes hacen un pequeño esquemita, si tienen aquí la próstata, perdón, aquí la vejiga y aquí la próstata, y en esta zona hay algún factor obstructivo, por ejemplo, una estenosis de uretra, la misma hiperplasia prostática benigna, una litiasis o cualquier factor que obstruya la salida de orina, va a hacer que la presión
intrauretral esté aumentada. Y si la orina está contaminada, en algún momento la orina puede refluir hacia los conductos prostáticos e infectarlos y producir la prostatitis bacteriana aguda. La diseminación hematógena es menos frecuente y propagación de flora fecal también. Pero ya les digo, la vía retrógrada es la más aceptada, como ya hemos visto también en anteriores temas. Anatomopatológicamente, eso también es repetitivo. Microscópicamente hay infiltrado leucocitario, linfocitos, células plasmáticas, macrófagos, y macroscópicamente la próstata está aumentada de tamaño, está congestiva y está edematosa. Eso no tiene ningún misterio, es muy sencillo. ¿Cuál es la sintomatología de la prostatitis bacteriana aguda? Bueno, aquí dice quebrantamiento general, o sea, siempre hay pródromo, ¿no es cierto? Como cualquier proceso infeccioso, existe el pródromo, es decir, el aviso de que está viniendo la enfermedad. Como cualquier proceso infeccioso, entonces hay malestar general, escalofríos, lumbalgia, mioartralgias y de pronto fiebre súbita. No se olviden que las fiebres de las infecciones urinarias son muy altas, pueden llegar hasta 40 grados centígrados. Ese es un signo, es un dato bien importante a tener en cuenta. No es lo mismo una gripe que a uno tiene 38 grados, 37 y medio, digamos. No, aquí es 40 hasta 41 grados, es muy alta la temperatura. Y por supuesto el malestar general es muy acentuado. Así empieza la enfermedad. Después ya aparece el síndrome cistítico, o sea, síntomas de cistitis. ¿Qué hay? Polaquiuria, disuria, mucho ardor al orinar, urgencia miccional, disminución también del chorro miccional. El paciente empieza a orinar con gotitas apenas, con mucha dificultad, con mucho dolor. Y finalmente muchos pacientes terminan en retención urinaria. ¿Ven? Bien. Una cosa que me he olvidado mencionarles es la etiología. No hemos hablado de un acápite importante que ahora les voy a remarcar, que no está en la diapositiva. Algunos pacientes pueden tener exudado uretral purulento por el meato. A esto voy. Entonces, si nosotros retrocedemos a la etiología, aquí, hemos hablado, esta es la etiología de la prostatitis bacteriana aguda, pero también acá, punto aparte, pueden estar gérmenes que puedan producir una uretritis. Principalmente el gonococo y la clamidia, que son los que más aparecen en la uretra. Pueden haber también tricomonas, otros, pero es muy raro. Entonces, aquí tenemos que partir en dos la etiología de la prostatitis bacteriana aguda. Las que vienen, las que no son de transmisión sexual, y las que sí son de transmisión sexual. ¿Vean? Entonces, las de no transmisión sexual generalmente es gente grande, de más de 50 años. Las que son de transmisión sexual generalmente es gente joven, de 20 a 30. Entonces, prostatitis no solo les da a la gente grande, sino también a los jóvenes, dependiendo de la etiología. Ahora sí me entienden, a eso quería llegar. Borramos y volvemos a donde estamos. Entonces, nuevamente hablando de la sintomatología, fiebre, malestar general, escalofríos, luego viene el síndrome cistítico y puede terminar en retención urinaria. Si estos pacientes estuvieran contaminados por un germen, ya sea gonococo o clamidia, entonces, ¿por qué se los cortó? O clamidia, entonces estos pacientes es posible que tengan un exudado purulento
por meato uretral. Hasta aquí está entendido o algo que no han comprendido. Todo entendido, doctor. Yo sé que mis alumnos son súper inteligentes, me entienden todo. Además, yo les explico con calma, despacito, para que no se mezclen los conceptos, ¿ya? Entonces, no se olviden dos grupos. Gente grande, gran negativo, gran positivo. Gente joven, gonococo, clamida. Ahora, hay que tomar en cuenta una cosa. La regla no siempre es, ustedes saben que la excepción confirma la regla. Es posible que una persona grande tenga una prostatitis por contacto sexual. Eso tampoco es imposible, esto puede suceder. Estamos hablando de lo más frecuente. Entonces, estos pacientes vienen con, ustedes al examen van a encontrar un paciente decaído, está sudoroso, está taquicárdico, está febril, ¿ya? Con quebrantamiento general, en la parte, digamos, un examen general. Eso por un lado. Y van a venir acusando síntomas urinarios generalmente ya acentuados. Uno al examinar puede encontrar desde un globo vesical, de repente los pacientes ya están con retención urinaria. Imaginen que les venga un paciente con retención urinaria y que les diga, no, hace 2 días que estoy con fiebre, con escalofríos, luego me ha venido la dificultad para orinar y finalmente ya no he podido orinar. Ese paciente casi con seguridad es un paciente con prostatitis aguda. Bien. Una cosa bien importante también es, y pues nos sirve para diferenciar de una pielonefritis aguda, que los puntos ureterales y la puño-percusión lumbar son negativos. ¿Por qué? Porque en realidad el riñón no está afectado. Lo que está afectado es la próstata. Entonces, si hacemos un tacto rectal, encontraremos la próstata blanda, pero muy, muy dolorosa, congestiva y aumentada de temperatura. Un dato bien importante. Aumentada de temperatura. Mucho dolor. Siempre se recomienda evitar, cuando sucede esto y cuando uno encuentra esto, evitar un tacto muy agresivo, es decir, tocar suavemente y ya con el diagnóstico listo, hay que acabar el examen. Porque el tocar, el tactar la próstata con mucha insistencia puede remover gérmenes y producir una bacteriemia y una sepsis. Esto de ganglios linfáticos, olvídense, no existe, esto está mal. Yo mismo lo reconozco, en qué momento se habrá puesto eso en la diapositiva, tengo que corregir. Los ganglios linfáticos que drenan a la próstata no son los inguinales, son los ganglios iliopelvianos, o sea que nada que ver. Nada que ver, absolutamente nada que ver. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Primero, los síntomas. Segundo, el examen físico, donde la próstata está caliente, muy dolorosa, de repente hay globo vesical, y los puntos ureterales del puño percusión lumbar son negativos. Eso no se olviden, porque si no, estaría enfrente de ustedes probablemente a una pielonefritis aguda. Con esto, ustedes ya tienen un panorama de lo que puede ser la enfermedad. Entonces, si yo tengo clínicamente una sospecha de prostatitis, entonces la clínica ya se ha hecho positiva para una prostatitis. ¿Qué hago lo primero? Examen de orina. Es lo primero. El examen de orina les va a demostrar la presencia de bacterias, piocitos, hematíes, leucocitos, o sea, una orina patológica infecciosa. La primera cosa. El segundo elemento que uno tendría que hacer, lógicamente, si la orina es patológica, hacer el urocultivo. Eso ya tiene que ir a urocultivo seguro. ¿Para qué? Para respaldarse con el diagnóstico y el tratamiento posterior. A esto hay que agregarle un examen de sangre, obviamente. Si es un paciente comprometido, un paciente con compromiso general, hay que hacer un examen de sangre y es posible que encuentren con seguridad
leucocitosis con desviación izquierda, eritrosedimentación acelerada. ¿Ve? Eso es habitual de cualquier proceso infeccioso. Si los leucocitos están muy altos, uno puede pensar que está el paciente convirtiéndose en un paciente séptico, hay que tener mucho cuidado. Habitualmente los leucocitos pueden que estén en 11, 12.000. Es decir, encontramos un paciente con 25.000 de leucocitos, ojo, alerta, ¿no? Ese paciente se viene mal. Bien. Otro tema también bien importante es el antígeno. El antígeno prostático específico, que se eleva por proceso infeccioso agudo. Yo he tenido pacientes jóvenes de 30, 35 años con prostatitis aguda y PSAs de 80, de 30, de 40. Entonces, no a esto no hay que asustarse pensando que es un cáncer de próstata, ¿no? Esto está elevado por proceso agudo. Cuando pase todo el proceso agudo, el tratamiento del PSA va a volver a su lugar, con seguridad. Con este panorama, ustedes ya tienen hecho el diagnóstico y pueden empezar el tratamiento. Pero a esto siempre hay que agregar, un ratito antes de hablar del tratamiento, a esto hay que agregar, no está escrito, pero yo se los digo porque lo hacemos en forma rutinaria, hay que agregar una ecografía. ¿Por qué una ecografía? Porque tenemos que buscar patologías asociadas, por ejemplo, un cálculo en vejiga, hiperplasia prostática benigna, ¿cierto? O sea, agrandamiento de la próstata. Y además, en la ecografía prostática vamos a observar con detalle y el parénquima tiene que ser lógicamente homogéneo. Pero es posible que en la próstata, que están los dos lóbulos prostáticos, al hacer la ecografía, se puede encontrar un pequeño como quiste que podría estar condicionando un absceso prostático. Por eso es tan importante hacer una ecografía. Y además para valorar también toda la biurina. ¿Necesito? No necesitan más. Con este hecho el diagnóstico, ya pueden empezar, como les digo, el tratamiento. ¿Con qué debemos diferenciar? Pielonefritis es lo primero. Ya les he dicho, en la pielonefritis hay puntos sublaterales, puño, percusión de mar positivo. Algo muy importante. Y con cualquier proceso infeccioso agudo, pues, que condiciona una infección urinaria, una pielonefritis, puede ser también una cistitis que pueda confundirse, pero en la cistitis, por supuesto, no hay fiebre, pero hay que tener en cuenta, o algún proceso inflamatorio de la zona rectal, una diverticulitis rectosigmoide también podría confundirse, pero con los exámenes de laboratorio hacen el diagnóstico confirmatorio. El tratamiento, lógicamente el tratamiento específico es antibiótico. Hasta que tengamos el cultivo, podemos empezar con cualquiera de los antibióticos que hemos hablado en pielonefritis aguda. En el servicio usamos ciprofloxacina. Bien. 200. A ver, lo más importante, a estos pacientes no se les puede dar tratamiento oral porque los pacientes son pacientes críticos. Hay que ponerles una vía. Y hacer todo endovenoso. Entonces, ciprofloxacina habrá que hacer 200 miligramos cada 12 horas endovenoso. La norfloxacina descartada, porque la norfloxacina, para empezar, no hay vía endovenosa. Y para terminar, no concentra de niveles hemáticos adecuados para liquidar el germen. Entonces, la norfloxacina está descartada. Las ciprofloxacinas sí andan bien. Empíricamente, antes y mucho tiempo hemos usado esta asociación, ampicilina, gentamicina. Iba bien. Pero ustedes saben que la gentamicina siempre es nefrotóxica. La ampicilina se ha vuelto resistente a todos los antibióticos, a todos los gérmenes, perdón. Entonces, con lo que marcha bastante bien es con esto. Ciprofloxacina.
72 horas después, el paciente tiene que haber bajado la fiebre, mejorado la sintomatología, ¿no es cierto? Y de pronto ya no hay problemas de retención urinaria. Entonces se podría pasar, según la Escuela Americana, al cotrimoxazol, lo cual yo no lo he hecho. ¿Por qué? Porque he concluido el tratamiento con ciprofloxacina, con ciprofloxacina. De la vía endovenosa paso a la vía oral. Obviamente, aparte de poner vía, hay que hacer pues el tratamiento sintomático. Entonces hay que usar analgésicos y antipiréticos. Pueden usar, por ejemplo, metamizol como antipirético, y como antiinflamatorio pueden usar el diclofenaco. Ustedes saben que hay diclofenaco sódico que se puede administrar por vía endovenosa. Además, se recomienda esto, ablandadores de la materia fecal, es decir, laxantes. O darle una dieta liviana con hartos residuos para que no se constipe el paciente. Si se estreñe, peor, es más complicado. ¿Ya? Además, materia fecal impactada comprime la próstata y aumenta o empeora, digamos, el proceso infeccioso e inflamatorio. Ahora, si el paciente aparece con una retención aguda de orina, ¿qué hace? A ver, pregunta, ¿qué hace? ¿Qué haría? Ponerle una sonda. ¿Qué dice el resto? Y después hable, muchachos. Hacerle una talla vesical. Hacerle una talla vesical. La sonda, o sea, hay que drenar esa vejiga, no puede estar llena, ¿no? Hay que vaciarla. Pero la sonda está contraindicada. ¿Ya? Porque si ustedes ponen una sonda, van a empeorar el proceso infeccioso y van a producir una bacteriemia e incluso una sepsis. Es pacientes con retención urinaria, próstata caliente, o sea, con diagnóstico de prostatitis bacteriana aguda, debe hacerse una talla vesical. Por punción, han visto ustedes en prácticos que han llevado práctica, es sencillo hacer una punción, dejar un catéter y, bueno, el paciente orina por arriba hasta que se resuelva el proceso infeccioso. Más aún si el paciente viene con secreción purulenta por la uretra, ¿cómo van a poner una sonda ahí? Sería un pecado. Totalmente contraindicado, ¿ya? Entonces, una talla vesical para vaciar la vejiga hasta que remita el proceso infeccioso. Hay otros antibióticos que podemos usar. No crean que estos son los únicos. Podríamos usar también ceftriaxona, podríamos usar cefotaxima, y cuando la cosa viene mal o no mejora con la cipro, podemos pasar a usar la levofloxacina, que funciona muy bien, que es otra quinolona de más nueva y de mayor espectro, levofloxacina. Esto se da 500 miligramos a 750, dependiendo de la gravedad, endovenosos cada 24 horas. Pero siempre hay que empezar como más sencillo, ¿no? Para que no nos tiren a la levofloxacina. Eso nos guardaremos en caso de que el paciente se empeore. Pero si va bien con ciprofloxacina. La ofloxacina también se usa en otras partes del mundo. En Bolivia no hay ofloxacina, creo que ya no hay, que es otra quinolona que se puede administrar por vía endovenosa. Hasta aquí es prostatitis bacteriana aguda. Bien. Una cosa bien importante. ¿Cuánto tiempo de tratamiento? Eso es importante, muchachos. No van a dar 10 días de tratamiento. Si ustedes quieren que el paciente se cure de verdad, pero para siempre, 30 días de tratamiento. Lógicamente, los 30 días no hace falta que esté con suero, ¿no? Todos los 2, 3, 4 primeros días, hasta que baje la fiebre, estas lo mantendrán bien novenoso, y después pasarán a la vía oral. Entonces, esta ciprofloxacina tendrá que tomar por 30 días. No pasa nada, está autorizado. Por eso mis internos me dicen, doctor, este paciente ya está con ciprofloxacina hace 15 días, no pasa nada. Puede estar un mes, no sucede nada. Excepto que quizás a algunos les queda un poquito pesado esto.
Ahí estamos, bien. Ahora, una prostatitis aguda mal curada termina pues en esto. Hay una prostatitis crónica. Entonces, una infección secundaria, una prostatitis aguda, donde los gérmenes son los mismos. Y después que vamos a analizar, anatomopatológicamente también hay un proceso crónico. Leucocitos, macrófagos, grasa, es clásico de la prostatitis bacteriana crónica. Y hay un proceso inflamatorio crónico que es de menor cuantía en relación al, a la prostatitis aguda. Entonces, ¿cómo se presenta la prostatitis crónica? El paciente anda bien y de pronto empieza a tener polaquiuria, o sea, es un paciente ya no es agudo, ya no tiene fiebre, no está tirado en cama, nada, pero tiene molestias de miccionadas, tiene polaquiuria, tiene disuria, muchas veces dolor al final de la eyaculación. ¿Sí? Algunos pacientes son asintomáticos, vean ustedes, de pronto se les hace un examen de orina y encuentran bacterias en la orina. Otros tienen lo que llaman la gota matinal, aparece una pequeña gotita de secreción mucosa en el meato uretral en la mañana cuando se levanta. Y estas prostatitis crónicas además presentan en pacientes algias perineales y suprapúbicas. No hay que subestimar estos síntomas. Uno dice, está loco, me duele mi cadera, me duele aquí, donde me siento. Así se queja el paciente. Están descritas las algias perineales y suprapúbicas. Estos pacientes desarrollan infecciones recurrentes porque tienen el germen acantonado en la próstata. No se fue del todo. Quiere decir que el tratamiento previo no fue el adecuado. Y si ustedes hacen una anamnesis minuciosa, van a encontrar que hay antecedentes de prostatitis aguda. Si hacen un examen rectal de estos pacientes, en realidad no hay gran cosa. Van a encontrar la próstata blanda, con cierto crépito o cierto dolor y consistencia granular. Como granitos van a tocar. Y lo que pasa es que les tocan ustedes a los pacientes su próstata y no es el dolor agudo, pero es un dolor molestoso que tiene el paciente. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico, lógicamente, habrá que usar el laboratorio. Hacer un examen de orina, lo primero. Y ahí vamos a encontrar gérmenes. Este examen de los 4 frascos ni se los voy a mencionar porque esto ya no lo hacemos. ¿Con qué diagnosticamos diferencialmente? Con cistitis, uretritis, enfermedades anales, fisuras anales, cuando dan esa sintomatología por irritación por vecindad. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento es antibiótico también, pero hay que hacer un tratamiento general. ¿Y qué se puede usar en el tratamiento general para disminuir la inflamación? Se puede recomendar a los pacientes baños de asiento, con agüita caliente o tibia, por ejemplo, de malva, que es un antibiótico potente, es una hierba que desinflama al paciente. Con manzanilla, si quieren ustedes, también. Se puede dar antiinflamatorios bioorales. Hay que hacer un régimen dietético, no comen cosas irritantes como picantes, bebidas alcohólicas, etc. ¿Verdad? Ese es el tratamiento general. Y el tratamiento específico antibiótico. Está demostrado, esto tienen que tener en cuenta, está demostrado que solamente quinolonas y cotrimoxazol atraviesan la membrana lipoepitelial de la próstata cuando ésta está inflamada crónicamente. O sea, si le dan gentamicina, le dan cefotaxima, cefixima, no les sirve de nada. O usan cotrimoxazol o usan lo que nosotros usamos, ciprofloxacin. Esto. 500 miligramos cada 12 horas. O el cotrimoxazol. Yo empiezo con el cotrimoxazol, que es lo más simple. Y a veces responde, ¿no es cierto? Cotrimoxazol fuerte, un comprimido cada 12 horas, o ciprofloxacina 500 miligramos cada 12 horas vía oral. Tratamiento de 6 a 8 semanas, casi 2 meses hay que hacer tratamiento. Para terminar de curar al paciente, porque si no el paciente va a quedar con esta secuela de por vida.
Estos pacientes con tratamiento con prostatitis crónica a veces no responden al tratamiento o no responden completamente. Y si persiste la prostatitis, esto de prostatectomía radical también está mal porque esto ya es solamente un cáncer de próstata, esto no va. Esta inyección intraprostática de antibiótico tampoco existe, ya no se hace. ¿Qué podríamos hacer en última instancia? El paciente parece que es operar la próstata, ya sea por vía endoscópica o por vía abierta. Dos recesiones nosotros o una adenomectomía. No se acaba el problema. ¿Por qué? Porque el foco infeccioso que era la próstata, el adenoma, se lo saca. Yo he hecho muchas cistoscopías a pacientes con prostatitis crónica y me he encontrado con próstatas sorprendentemente tachonadas de cálculos prostáticos. ¿Ven? Eso van a poder resolver con tratamiento médico, poco probable. Hay que operar. Bueno, para concluir este tema, tenemos que hablar de la prostatitis abacteriana. ¿Se acuerdan ustedes que hemos hablado de la síndrome neutral aguda de las mujeres, donde es una cistitis sin bacterias? Aquí la prostatitis también puede ser sin bacterias. Entonces, la prostatitis abacteriana es la presencia de síntomas de prostatitis sin bacterias, pero generalmente con presencia de células inflamatorias, es decir, de leucocitos. Que es una orina con leucocitos, con alguno que otro piocito, pero ya no tiene bacterias. Esa es una prostatitis abacteriana, que da todos los síntomas de una prostatitis crónica, pero ustedes le hacen todos los exámenes a ver si por haber y no encuentran gérmenes. ¿Cómo se presenta esto? Igual que la prostatitis crónica, con dolor durante la micción, leucocituria, no hay gérmenes. El tacto rectal es normal, pero sí estos pacientes refieren molestias perineales. El tratamiento es directamente a desinflamar la próstata, medidas higiénico-dietéticas. Se puede hacer como placebo antibiótico, como placebo para que el paciente calme su ansiedad, porque se siente mal y uno no le da antibiótico y bueno, exigen a veces los pacientes. Podemos usar alfa bloqueantes para mejorar el calibre uretral y mejorar la micción. Es decir, usar la tamsulosina que usamos para el adenoma de próstata. Entonces, a este paciente, además le podemos dar diclofenaco, por ejemplo, diclofenaco, tamsulosina y tercero, medidas higiénico-dietéticas. ¿No es cierto? Que no coma picantes, que no tome bebidas alcohólicas, que haga bañitos de asiento con agua de malva, este tipo de medidas transitorias. Con eso se va, con eso mejora. Hay otra patología que se llama prostatodine. Esta es más embromada. ¿Qué es dine? Es dolor, eso quiere decir dine, es el dolor prostático. Esta patología es lo mismo. Síntomas de prostatitis crónica, ¿no es cierto? Además, dolor perineal, suprapúbico y pélvico, son los dolores muy raros que no tienen una ubicación perfecta. El tacto rectal es normal y el examen de orina es completamente normal. No hay ni siquiera proceso inflamatorio. Esto se compara con el síndrome uretral agudo de la mujer, donde son pacientes con alteraciones de la personalidad, estresados, ansiosos, ¿no es cierto? O parece que hubiera una disfunción del cuello vesical o una disinergia. Aquí está, disinergia vésico-esfinteriana, lo que hemos hablado también en las mujeres. Es decir, cuando la vejiga se contrae, la uretra se contrae y debería ser al revés, ¿no es cierto? Vejiga contraída, uretra relajada para que el paciente pueda orinar. Esto parece que produjera este proceso de dolor prostático. Eso se llama prostatodina. Poco más difícil de resolver, son pacientes ansiosos, habrá que darles alfa bloqueantes, se puede dar ansiolíticos y antiinflamatorios. Bien, esto lo vamos a ver. Aquí hay un cuadrito bien importante e interesante antes de terminar la clase. Fíjense ustedes, esto lo vamos a agrandar.
vean la diferencia o la comparación entre lo que es prostatitis bacteriana aguda, rojo, por favor, bacteriana aguda, bacteriana crónica, no bacteriana y prostatodina. Esto es para que tengan una idea. Fíjense, la prostatitis bacteriana aguda tiene leucocitos, tiene bacterias, tracto rectal doloroso y síntomas sistémicos, sí. La prostatitis bacteriana crónica tiene leucocitos, bacteriuria, el tracto rectal es normal y síntomas sistémicos prácticamente no hay. La prostatitis no bacteriana tiene leucocitos, no hay bacterias, tracto rectal es normal y síntomas sistémicos negativos. Y finalmente el dolor prostático, todo es negativo, solamente la sintomatología, el dolor prostático. Ya. Este cuadrito es bien importante, si quieren capturenlo la pantalla o lo tienen que unas diapositivas. Bien, ese es el tema de hoy día. Hemos acabado justo en la hora, falta no sé cuántos minutos. Vamos a dejar de compartir. Listo. Les voy a decir la hora exacta, son las 18:54. Entonces tienen 2 minutos para hacer algunas preguntas y irse a su clase de neurología. Bueno, se ve que ha estado todo claro, bien explicadito, creo. Y bueno, nos veremos ya el martes de la próxima semana para continuar con nuestra temática. No me acuerdo qué vamos a ver, pero a ver. No importa. Seguramente vamos a ver en la próxima clase, podríamos ver síndrome de Fournier. Vamos a ver síndrome de Fournier. Después veremos qué otro proceso infeccioso nos falta. Orquiepididimitis. Y luego tenemos que entrar a las enfermedades de transmisión sexual. Y para concluir vamos a ver tuberculosis. Más o menos ese es el orden. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Entonces, si no hay más que hablar, será hasta mañana. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.